Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 del curso, de nuestro curso de documentación de métodos y procedimientos. El día de hoy, tal cual como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades, estaríamos desarrollando la sesión correspondiente al módulo 1 del aula. En ese sentido, como ustedes lo saben, em, esta sesión quedará grabada en un aplicativo que yo estoy manejando en este momento para posteriormente cargarlas o cargar esta sesión sincrónica en YouTube y facilitársela a ustedes para que de manera posterior puedan visualizar la sesión que vamos a realizar el día de hoy. Em, los invito a que visualicen cada una de estas sesiones sincrónicas, a que si existe alguna duda, alguna inquietud al respecto, pues me la hagan saber o me la hagan llegar por medio del correo electrónico de la plataforma. Algo importante es el comunicado que yo les envié durante la tarde del día de ayer, en el cual les indicaba que por favor validaran esta información de las sesiones sincrónicas, que tuviesen en cuenta los espacios, la programación de realización de cada una de estas sesiones para que por favor participaran de las sesiones si tenían en cuenta, si tenían presente que podían mantenerse conectados a las sesiones sincrónicas. Recientemente se ha presentado un inconveniente cuando algunos estudiantes ingresan a la sesión y se retiran unos minutos o bueno, se retiran antes de, de iniciada, o perdón, antes de finalizada la sesión sincrónica. Esto hace que la plataforma Big Blue Button se bloquee y no me permita a mí continuar compartiendo con ustedes la presentación que tengo preparado para el día, lo cual pues obviamente retrasa o entorpece el desarrollo normal de la exposición de las temáticas a trabajar. Como ya de su conocimiento, por favor, recuerden que cualquier tipo de duda, inquietud que tengan sobre las diferentes temáticas que trabajamos el día de hoy, pueden escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus solicitudes. En primer lugar, nuestro módulo número 1 del curso se denomina Documentación de Procesos de la Organización y esta sesión sincrónica entonces tendrá como objetivo hablar o contextualizar sobre lo que son los conceptos de procedimientos, documentación y lo que es el ejercicio de documentación de procesos. Para poder cumplir con este objetivo, en primer lugar voy a realizar una breve presentación del módulo. Luego vamos o voy a hablar de dónde se aplican los procedimientos, qué estructura tienen los procedimientos, qué relación existe entre los procedimientos, las políticas y los métodos, qué objetivo tiene el procedimiento, cuál es el objetivo que tiene puntualmente el proceso de documentación. Voy a hablar de la definición y la aplicación del proceso y por último el ejercicio de la documentación de procesos, su importancia y las ventajas que tiene para la organización. Inicialmente entonces nuestro módulo número 1 se denomina documentación de procesos de la organización y busca que ustedes puedan comprender en qué consiste la documentación de métodos y procedimientos en las organizaciones y la importancia que esta documentación tiene para la empresa, qué aporte da para una organización el poder documentar los métodos o los procedimientos de realización de trabajo. Para dar alcance a las competencias que se buscan con este módulo, perdón, tenemos dos actividades. La primera de esas actividades, la tarea métodos y procedimientos, tendrá vencimiento el próximo día, lunes 14 de septiembre a las 8 de la mañana.
y tendremos una segunda actividad que tendrá vencimiento el día lunes 21 de septiembre, igualmente a las 8 de la mañana. Ustedes ya tienen conocimiento de las fechas de presentación de las actividades, se los mencioné en la sesión sincrónica de bienvenida. Nuevamente, pues el día de hoy les recuerdo las fechas de presentación de las diferentes actividades que deben entregar dentro del curso, pero pues no está de más que reiterativamente yo haga ese recordatorio. Posiblemente a algunos de mis estudiosos actualmente se les haga extraño reiteradamente que les envíe correos electrónicos, que les publique anuncios, pero la experiencia me ha dicho que es importante que constantemente yo les esté recordando a ustedes los tiempos y los espacios de presentación de actividades. Lo realmente preocupante es que en muchas ocasiones hay estudiosos que no miran los correos electrónicos, no miran los anuncios y ni miran las sesiones sincrónicas que se desarrollan en el aula. Esto es lo que realmente preocupa porque en realidad el espacio virtual, si bien representa flexibilidad de acceso al conocimiento, a la educación, no representa que sea flexibilidad en cuanto al desarrollo del contenido de los módulos y las asignaturas. Ustedes deberían, por ende, por lo menos buscar el espacio oportuno para conectarse semanalmente en lo que es el contenido de cada asignatura y visualizar los informes, los anuncios que les publican los docentes respecto al desarrollo de las diferentes materias que están cursando. Bien, iniciando entonces con la temática que debemos trabajar, el día de hoy tenemos una sesión sincrónica programada aproximadamente con 1 hora de duración, donde pues trataremos que se pueda desarrollar esos espacios que les mencioné en la sesión sincrónica de bienvenida. Un primer espacio donde yo les voy a realizar la explicación de las diferentes temáticas a trabajar y un segundo espacio, en dado caso que alguien pueda sumarse a la sesión, donde podremos entonces discutir y aclarar dudas sobre el desarrollo de nuestro curso. Primero que todo, debemos hablar del concepto de procedimiento. Es una serie de pasos claramente definidos que permiten trabajar correctamente y disminuyen la probabilidad de accidentes. Es decir, cuando nosotros definimos un procedimiento es porque hemos podido identificar que una forma o un proceso o un conjunto de actividades es la mejor manera de realizar un trabajo, es la manera óptima, es una manera que me permite a mí disminuir la posibilidad de cometer errores, de presentar accidentes, es la mejor forma que me permite a mí utilizar los recursos organizacionales o los recursos con los cuales yo cuento para poder conseguir un resultado en particular. Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas operaciones que suele realizarse de la misma manera. Esto pues directamente ligado a lo que es un entorno organizacional, ¿no? Porque los entornos organizacionales son conjuntos de actividades que se repiten reiterativamente de manera cíclica. Es decir, por ejemplo, el proceso de corte de textil dentro de una empresa que se encarga de producir jeans. Llega la materia prima y el equipo de trabajo puntualmente encargado del proceso de corte se encargará de realizar una serie de procedimientos que les permitan cortar la materia prima, cortar las telas en determinados diseños, formas, tamaños para poder producir los jeans que finalmente se quieren producir, ¿no? Eh, Estas actividades entonces se realizan de manera cíclica, porque no significa que entonces ese equipo de corte llegue y realice el corte de la diferente tela que tiene o con la que cuenta actualmente la organización y no vuelva a ejecutar nunca más el proceso. Se ejecutará reiterativamente y permitirá que constantemente los procesos estén alimentando uno al otro y se mantenga dinámica o se mantenga ejecutando esa cadena de producción dentro de la empresa. El procedimiento está orientado hacia las tareas que se deben hacer. Todo esto debe estar por escrito en un documento formal. En el propósito principal del procedimiento es el medio de instrucción. ¿Esto qué significa? La documentación sirve como un elemento para normalizar el desarrollo del proceso, ¿sí? O del procedimiento. ¿Por qué?
digamos que no podemos, dejemos de dejar documentado el desarrollo del procedimiento o la forma en que se debe ejecutar el procedimiento para determinar cuáles son ese conjunto de actividades óptimas a desarrollar en el mismo. Porque posiblemente nosotros podemos desarrollar un ejercicio juicioso de investigación, de validación, cómo debería ser ese conjunto de actividades para poder alcanzar los resultados que esperamos. Y posiblemente si esto queda en el aire, algunos operarios, algunos trabajadores desarrollen esas actividades, otros no, otros prefieran desarrollar un trabajo de manera distinta, otros decidan ejecutar unas actividades y otras no. Esto que puede implicar que se presenten los errores que mencionaba anteriormente, que se presenten los accidentes, que se presenten desviaciones en los resultados que yo quiero obtener. Mientras que cuando yo documento, yo de cierta manera estoy evitando que se presente ambigüedad en la información. Estoy determinando estos son los pasos que se deben seguir. Este es el conjunto de actividades que cada trabajador debe implementar en su día a día y no tiene por qué existir otro tipo de actividades. Tienen que ser estas que se encuentran dentro del documento y no por ahí en la creencia de cada trabajador. Los procedimientos se aplican al manejo de procesos internos de gestión de una organización, dentro de los cuales podemos encontrar liquidación de nóminas, contratación de personal, distribución de productos, manufactura, prestación de servicios. Como lo pueden identificar, son un conjunto de actividades que tienen un objetivo en particular, ¿no? Ojo que los procedimientos no corresponden a áreas de trabajo, es decir, no es el área de gestión humana, no es el área de contratación, no es el área de logística, no, son los procesos como tal que describen una actividad que tiene un objetivo en particular y deben alcanzar un logro final. El área de liquidación de nóminas se encarga de liquidar la nómina de la compañía. El procedimiento de contratación de personal se encarga de ese conjunto de actividades que se desarrollan para poder contratar un nuevo miembro que va a ser parte del equipo de trabajo de la organización. Así, con todos los procedimientos, no áreas de trabajo, sino procedimientos que se desarrollan dentro de la compañía. Si bien es posible que muchos procedimientos hagan parte de una sola área de trabajo o se encargue solamente un área de trabajo en particular de ejecutarlos, eso no quiere decir que sea lo mismo que el área de trabajo, ¿no? El área de trabajo o un departamento es un conjunto de personas que están orientados a ejecutar una serie de procedimientos con un resultado en particular o un resultado afín entre todos los miembros que componen ese equipo. Pero los procedimientos son actividades particulares. Y de igual manera, algunos procedimientos no dependen o no obedecen únicamente un área de trabajo, sino que pueden ser transversales a toda la organización. ¿Qué estructura tienen los procedimientos? Los procedimientos van a depender del organismo a quien obedezcan. Van a estar, en otras palabras, a cargo de individuos diferenciados por su enfoque o su trabajo dentro de una organización. Por un lado encontramos los directores, son quienes están en condiciones de conocer la necesidad total y determinan la forma de trabajo de toda la empresa. Es decir, los directores de cierta manera tienen una visión mucho más amplia del desarrollo de toda la organización, ¿sí? De cierta manera, cuando en ocasiones nosotros hacemos parte de una empresa y nos dicen es que el procedimiento tiene que ejecutarse de esta manera, tiene que em, tener las siguientes condiciones, debe realizarse este conjunto de actividades y de cierta manera nosotros que en el día a día ejecutamos ese trabajo, identificamos posiblemente que de pronto de otra manera podría alcanzarse un mejor resultado o de pronto de otra manera podría realizarse más rápido o posiblemente tendría un impacto mucho mayor con el cliente, ¿sí? Entonces muchas veces se objeta desde ese punto de vista la ejecución de procedimientos de manera particular, pero los directores son quienes tienen una visión mucho más amplia de toda la organización. Posiblemente esas actividades, ese conjunto de acciones se lleve a cabo de esa forma porque tiene una implicación o porque tiene una repercusión directa en otras áreas de trabajo u en otros apartados de la organización que posiblemente nosotros no identificamos, ¿sí? Posiblemente nosotros veamos que, por ejemplo, la utilización de un documento, el llenado de un registro dentro de nuestro proceso que desarrollamos día a día, pues no genera ningún impacto significativo de pronto ni a la ejecución de actividades dentro de la empresa, ni a mi proceso, ni a lo que percibe el cliente, pero sí posiblemente sea algo que repercute directamente en otro proceso de la organización y que ese proceso una vez ejecute o desarrolle sus acciones a partir de ese insumo que yo le doy, pues sí lo vea reflejado el cliente en algo
latente o en algo que percibe él de valor agregado que le ofrece el producto final que le ofrecemos. Y por otro punto está el organismo social, que es quien tiene perfectamente establecidos sus objetivos y procedimientos. Perdón, el equipo que se encarga directamente de ejecutar las actividades del procedimiento. Es decir, el equipo que en ese caso entiende que se debe realizar ese conjunto de actividades, ese manejo de funciones, de registros, de tareas, que de cierta manera puede llegar a identificar que alguna acción u otra debería reemplazarse o suprimirse, pero entiende perfectamente que esto está establecido y se desarrolla de esta manera para poder alcanzar los objetivos que tiene establecidos la organización. Aprovecho este momento entonces para validar en primer lugar si no existe ningún inconveniente con la plataforma, como lo veo o no. Recuerden, mis estimados estudiosos, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan pueden escribirme por medio del correo electrónico y yo estaré atento para poder apoyarlos. Continuamos entonces con qué relación existe entre los procedimientos, las políticas y los métodos, ¿no? Son elementos que comúnmente nosotros podemos encontrar dentro de las organizaciones, podemos encontrar dentro de la estructura documental que nosotros comúnmente encontramos en una empresa si la empresa cuenta con un sistema de información adecuadamente estructurado o por lo menos ya cuenta con un sistema de información en desarrollo. Por un lado vamos a encontrar los procedimientos. Se formulan para indicar cómo hacer el trabajo, cuál es ese paso a paso que yo debo ejecutar para poder em, ejecutar actividades y alcanzar un objetivo en particular. Constituye una guía para la acción, se encarga de señalar una serie de etapas a seguir, es decir, las diferentes tareas, actividades que yo debo ejecutar para conseguir el resultado que se espera conseguir con el procedimiento. Por otro lado encontramos las políticas, son orientaciones verbales o escritas de decisiones sobre asuntos y problemas. Esta se encarga de determinar los objetivos y límites de la organización. Por otro lado, vamos a encontrar las políticas. Las políticas son un elemento mucho más global de la empresa. Los procedimientos describen actividades y funciones particularmente de un proceso en particular. Es decir, por ejemplo, el proceso de nómina. Vamos a encontrar el procedimiento de liquidación de nómina. Entonces allí nos va a mencionar puntualmente cuál es ese conjunto de actividades para conseguir finalmente la liquidación de la nómina de toda la compañía. Pero por otro lado vamos a encontrar las políticas. Las políticas no se van a centrar puntualmente en cada uno de los procesos, sino serán elementos generales para toda la organización. Políticas que, por ejemplo, pueden llegar a establecer cumplir con los lineamientos que se establecen en cada uno de los procedimientos escritos para la empresa. ¿Sí? Ya con esto, esta política está estableciendo que cada procedimiento, por ejemplo, ese procedimiento de liquidación de nómina, se debe cumplir de acuerdo a lo que se está documentando en ese documento. Y por otro lado encontramos los métodos. Los métodos son elementos mucho más precisos. Los métodos son la manera prescrita de realizar un trabajo considerando un objetivo, ¿no? Una cosa es describir qué se debe ejecutar dentro del trabajo y otra es la forma en la que se debe ejecutar ese trabajo. El método describe eso, de qué forma se deben ejecutar las actividades para que yo simplemente pueda asegurar que esos objetivos, que esos resultados que se han planeado, pues sencillamente se puedan conseguir si se aplica ese método que está allí descrito. ¿Qué objetivos entonces tienen los procedimientos? Ya como lo acabo de mencionar dentro de las compañías, entonces existirá un conjunto de documentos que se encargará de describir los diferentes procedimientos que se ejecuten o que se desarrollen dentro de la empresa. Existirán entonces muchos documentos si la organización está compuesta por diversos procesos o por diversas actividades que responden a fines particulares, es decir, a la liquidación de la nómina, a cortes de materias primas, a confección de productos, a manipulación de residuos y demás. Bien, esos documentos tienen como en todo elemento o en todo proyecto una serie de objetivos. Existirá un objetivo principal, un objetivo general, un objetivo grande de cada procedimiento y existirán otros objetivos secundarios, objetivos que de cierta manera tienen un impacto significativo en lo que es el día a día de la empresa, en lo que son los resultados que puede llegar a conseguir la empresa, pero de cierta manera no es el objetivo fundamental o central bajo el cual se han diseñado o desarrollado los procedimientos. El objetivo principal del estudio de los procedimientos es simplificar los métodos de trabajo, así como eliminar operaciones y papelería innecesaria con la finalidad de producir
reducir los costos y dar fluidez a la eficiencia de actividades. El objetivo principal de la documentación de los procedimientos y del estudio de los procedimientos es definir la manera correcta y más eficiente de llevar a cabo un trabajo, ¿sí? ¿De qué manera entonces yo necesito realizar el ejercicio de corte de la tela como materia prima? Pues debo definir una serie de actividades que es la oportuna, ¿sí? Que me va a evitar a mí accidentes de trabajo, que me va a evitar a mí reprocesos, que me va a evitar a mí accidentes de trabajo, incidentes, que me va a evitar a mí errores grandes en su ejecución, ¿sí? De cierta manera, son ese flujo de trabajo ordenado que me va a permitir alcanzar los resultados esperados, ¿sí? No, yo primero no voy a recibir la materia prima y cortar pedazos y luego medir y luego quitar el empaque. No, existe una secuencia lógica que describe cómo se deben ejecutar una serie de pasos para poder alcanzar un resultado final. Ahora bien, ese conjunto de actividades puede describir acciones por ahí lógicas, por ahí con una secuencia normal de desarrollo de un procedimiento, pero a partir de los métodos y las metodologías de cómo realizar ese trabajo es que yo puedo llegar a optimizar los recursos, ¿sí? Si yo dentro del procedimiento defino los anchos, los largos que tienen que tener los cortes, es decir, las medidas bajo las cuales se tienen que realizar los cortes. Si yo por ahí le defino al trabajador que en cada jornada de trabajo va a ingresar unos 50 metros de tela y que de esos 50 metros de tela tiene que hacer cortes de tantas a tantas medidas y que por lo tanto va a tener con esos 50 metros de tela va a tener que realizar unos 48 cortes de materia prima, pues estaré estandarizando el procedimiento y con eso estaré tratando de dar al máximo el alcance de optimización. Esto obviamente obedece a un estudio minucioso de cada uno de los procedimientos para alcanzar ese nivel óptimo de tiempos, de utilización de los recursos materiales, de los recursos físicos y el recurso humano. Bien, con esto, pues obviamente se alcanzará también otra finalidad que es la reducción de costos, ¿no? Cuando yo optimizo mis recursos, pues estoy evitando que se malgasten los recursos, estoy evitando que por ahí aumenten los costos productivos de cada uno de los procesos. Y como se les menciono, existen otros objetivos, objetivos secundarios, dentro de los cuales podemos encontrar eliminar operaciones o combinar operaciones que existen, ¿sí? Por ejemplo, yo he identificado que dentro de ese procedimiento hay una persona que se encarga de recibir la materia prima, ese la recibe, se la pasa al siguiente, el siguiente únicamente se encarga de sacar la materia prima de su empaque y se la pasa a un siguiente operador y ese operador es el que le toca llegar, realizar las medidas, tomar medidas, realizar el corte, separar los cortes del residuo que queda. Entonces, de cierta manera, yo puedo identificar ese orden que estoy realizando y llegar a la conclusión de que solamente una persona podría encargarse de la recepción y de sacar la materia prima de su empaque y otros dos de los operarios podrían entonces encargarse de ese ejercicio, uno de realizar las medidas y otro de realizar los cortes. Bien, con eso tratamos es de encontrar la mejor forma, la manera más óptima de ejecutar los trabajos. En segundo lugar, perdón, cambiar el orden de las operaciones para lograr mayor eficiencia. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de actividades en los cuales estoy consiguiendo que se produzcan al día 20 jeans y reordeno un conjunto de actividades, cambio el orden, identifico que si ya estoy produciendo 12 jeans al día, pues estos son los ejercicios de mejoramiento continuo a partir de los cuales yo puedo optimizar los resultados de mi empresa. Y por último, eliminar envíos y demoras innecesarios y reducirlos al mínimo. Optimizar los tiempos en los cuales yo voy a ejecutar o estoy ejecutando cada uno de los procedimientos dentro de mi empresa. Bien, como les he mencionado o se los mencioné hace un momento, les dije que comúnmente nosotros podríamos encontrar em, documentos, políticas, metodologías, si la organización contiene ya un proceso o un sistema documentado robusto o por lo menos ha iniciado con ese ejercicio. Hablamos entonces que dentro de la empresa particularmente hay un ejercicio de documentación de sus procedimientos, así como existe un procedimiento
liquidar nómina, así como existe un procedimiento de corte de materia prima, así como existe un procedimiento de contratación de personal, existe o existirá uno puntualmente que se encargue de la documentación de los procedimientos. Ese procedimiento obviamente también se debe documentar. ¿Cuál es el objetivo entonces de ese procedimiento de documentación? El proceso de documentación busca aprender de la práctica para luego sugerir cambios en la estrategia organizacional buscando mejoramiento continuo. Cuando se ejecuta por primera vez ese ejercicio de procedimiento, se entiende que ya la organización ha venido desarrollando sus actividades, ¿sí? No es que yo vaya a crear una empresa hoy y desde el día de hoy vaya a documentar todos los procedimientos de la empresa, porque ni siquiera la empresa habrá ejecutado sus acciones, ni siquiera habrá iniciado a desarrollar funciones cuando de cierta manera yo ya le estoy dando lineamientos de cómo ejecutar sin conocer su demanda, su actividad, su capacidad, su diagnóstico actual, ¿no? Se entiende que este ejercicio de documentar procedimientos obedece a que una organización ya ha desarrollado sus actividades y se encuentra actualmente en funcionamiento. ¿Esto qué significa? Que ya existe una manera de ejecutar ese procedimiento, es decir, ya hay unas entradas, ya hay un conjunto de actividades organizadas, de manera intrínseca ya se empieza a desarrollar lineamientos para ejecutar esas actividades y lineamientos para medir los resultados que se alcanzan con la ejecución de esas actividades. El primer elemento que realiza este procedimiento de documentación es documentar tal cual está el procedimiento o cómo se está ejecutando actualmente el procedimiento, ¿sí? Eso es lo primero que se realiza en una organización. Posiblemente desde la primera vista se vean falencias o se vean oportunidades de mejora, claro está, pero la primera documentación que se debe realizar debe mostrar es el diagnóstico actual que tiene la empresa, cómo se estén ejecutando los procedimientos actualmente, con errores, sin errores, con errores graves, con falencias, con accidentes y demás. Así es como se debe ejecutar los documentos la primera vez que se llevan a cabo dentro de la empresa. Y a partir de esa observación se puede a simple vista identificar oportunidades de mejora o simplemente a partir de una investigación minuciosa, una investigación que puede realizarse en organizaciones del mismo sector, en organizaciones competidoras, en organizaciones similares a mi actividad económica, pero tal vez de otro mercado, de otro país, ¿sí? Donde la idea principalmente es si yo tengo un proceso de contratación, pues posiblemente tratar de investigar cómo las organizaciones o cómo eh, se han hecho estudios de investigación relacionados a las organizaciones que ejecutan sus ejercicios de contratación y tratar a partir de esa investigación planear estrategias que puedan llegar a ser implementadas dentro de la empresa. ¿Qué es importante ahí? Tengamos en cuenta que debemos tener o diseñar indicadores que me permitan a mí medir los resultados que alcanza esa empresa, que alcanza esa organización. Particularmente, si yo identifico, como se los dije anteriormente, que con mi flujo de trabajo estoy produciendo 10 jeans diarios, pues yo debo tratar de investigar y tratar de definir un proceso mucho más óptimo y al momento de implementarlo tener en cuenta esos mismos indicadores de gestión, indicadores de medición que me permitan a mí identificar si implemento ese procedimiento, obtendré resultados. Y una vez lo implemente, medir nuevamente y llegar a la conclusión si en definitiva esa nueva forma de llevar a cabo ese procedimiento es más óptima que la anterior o si por el contrario estoy generando algún tipo de afectación, ¿no? Porque imaginémonos entonces el escenario que yo pase de producir 10 jeans diarios a producir 6. Eso significa que este nuevo procedimiento que he diseñado realmente no es el más óptimo. Además de esto, vamos a hablar ahora sí de lo que es la definición y la aplicación del concepto de proceso. El proceso es una actividad o un conjunto de actividades que permite agregarle valor a una materia prima con el fin de satisfacer un cliente interno o externo y que para su ejecución utiliza recursos de la organización mediante un sistema específico. De igual manera es un conjunto de actividades. Es un conjunto de actividades que tiene un orden lógico. Ese orden lógico está enfocado básicamente en darle valor a una materia prima. Los procesos siempre van a tener entradas y salidas. La actividad puntual de proceso es tomar esos elementos de entrada, agregarles un valor y producir un elemento de salida. Se menciona un cliente interno o cliente externo. Pues en definitiva,
puede ser un cliente externo, aquel que es mi cliente, mi consumidor, que quiere un producto final al cual yo se lo entrego, ¿sí? Esto puede ser el resultado de la ejecución del proceso, como puede ser un cliente interno, porque si por ejemplo yo me encargo de realizar un proceso que no entrega un producto terminado, sino un producto parcialmente terminado, pues yo le voy a entregar mi producto a un cliente interno. Un cliente interno puede ser otra área de trabajo de la compañía. Si mi actividad particular es el ensamble de de vehículos, en aquello que en la industria automotriz, perdón, mencionan como el matrimonio, que es cuando se junta el tren motriz con la carrocería del vehículo. Si ese es mi ejercicio, mi cliente interno será el equipo, por ejemplo, de pintura que se encargará de pintar el vehículo para luego realizar, por ejemplo, las pruebas de calidad, que para ellos será ese su cliente interno dentro de la compañía. El cliente externo será el cliente final al cual, en definitiva, irá dirigido el producto totalmente terminado. Ahora bien, ¿cómo se ejecutan o cómo se implementa el proceso? La aplicación del proceso debe llevarse a cabo con detallado diseño de cada uno, la implementación piloto y el constante refinamiento y la estabilización del proceso. Es decir, yo previamente he identificado cómo es la manera en que se debe ejecutar el proceso. Debo tener unas entradas, debo realizar un conjunto de actividades en tal orden y debo conseguir tanto número de resultados. El seguimiento es precisamente la verificación constante de que esas actividades se están ejecutando de la manera en que yo previamente lo he definido o he identificado que es la mejor forma de hacerlo. La participación del equipo de trabajo y los directivos involucrados en el proceso es determinante a la hora de encontrar los resultados óptimos para cada proceso o de encontrar la conformidad dentro del proceso. Porque es importante. El equipo que ejecuta el trabajo en definitiva van a ser quienes desarrollen esa serie o ese conjunto de actividades con un compromiso particular y los directivos serán quienes den esas directrices de reafirmar que el procedimiento del proceso se debe ejecutar de esa forma para conseguir los resultados que ellos esperan. De cierta manera, es una muestra de compromiso por parte de ambas partes, una muestra de aseguramiento de que ese ejercicio se ha realizado de manera a conciencia y que en definitiva va a permitir alcanzar esos resultados que nosotros estamos buscando alcanzar. Documentar un proceso, importancia y sus beneficios. Una vez nosotros hemos identificado los procesos que se desarrollan dentro de la organización, cada uno el orden lógico que tiene, es realmente fundamental realizar este ejercicio de documentar el proceso en su entorno y en su completitud. La idea es que a partir de esta documentación se pueda desarrollar un elemento asociado que es el ejercicio de mejoramiento continuo. Ese ejercicio de mejoramiento continuo es el que en definitiva me va a permitir a mí alcanzar niveles altos de productividad, de eficiencia, de eficacia y también me va a permitir a mí mejorar, ¿por qué no?, el perfil competitivo que tenga mi empresa. La documentación debe ser un elemento que se vuelva parte del ejercicio cotidiano de la organización. ¿Sí? Constantemente, si yo realizo alguna modificación al proceso, pues debo documentarlo para que esa documentación muestre una realidad de lo que se está ejecutando dentro de mi proceso en particular. No puede ser que yo empiece a ejecutar o a desarrollar innovaciones, modificaciones al proceso y no las documente, porque posteriormente yo cuando quiera realizar alguna mejora, cuando quiera tomar alguna acción, me basaré en la documentación y la documentación no me mostrará a mí una realidad de la empresa, sino me mostrará un supuesto. Bien, por eso es importante que siempre se ejecuten, se realicen estas actividades orientadas a la documentación, no solamente en cuanto a la ejecución o a la realización de los procedimientos, sino en cuanto a los resultados que está alcanzando. Por esto, la documentación se convierte en un elemento constante y cotidiano de las actividades dentro de la organización, porque básicamente la documentación se encargará de plasmar cuáles son los resultados día a día que está consiguiendo la empresa. ¿Sí? Si estoy produciendo 20 pantalones diarios, debo documentarlo, al siguiente día de igual manera, y deben demostrar, como se los menciono, la realidad de la empresa. Por ningún motivo debe llegar a modificarse estos
datos que yo estoy suministrando dentro de mi sistema de información. Si yo consigo unos resultados en particular, eso debe llegar a demostrarse en la documentación por parte de mis registros de calidad. Yo no puedo mostrar allí mentiras porque básicamente nuevamente estoy modificando, estoy dando una dirección errónea hacia el objetivo central que tiene la empresa o este ejercicio de documentación, que es realizar un ejercicio constante de mejoramiento continuo. ¿Por qué es importante entonces la documentación para los procesos? En primer lugar, nos evita una ambigüedad operativa. Como se los digo, la documentación se convierte en ese elemento que define cuál es la manera en que yo debo ejecutar un proceso. ¿Sí? La documentación nos va a permitir establecer cuál es la forma en que yo he realizado la investigación, en que yo he demostrado y me he dado cuenta que se debe ejecutar un procedimiento en particular. ¿Sí? Y con esto voy a evitar que los trabajadores puedan salirse por la tangente y decir que tal vez no lo conocían o que ellos estaban realizando ese procedimiento de una manera distinta porque consideran que así es mejor. No, recordemos que los procedimientos se deben ejecutar de acuerdo a lo que se encuentra documentado. También en segundo lugar, se convierte en material de capacitación. En organizaciones que no cuentan con un sistema de documentación interno, el ejercicio de capacitación pues estará orientado a un grupo de personas que tratarán de capacitar a la persona en las actividades que debe realizar, y una vez puesto en marcha la persona irá aprendiendo con el día a día y con los diferentes errores que se le pueden presentar cómo debe realizar su trabajo. Y este ejercicio puede tardar mucho tiempo, puede llevar una curva de aprendizaje bastante plana que demore mucho el tiempo en el cual el trabajador pueda finalmente identificar cómo es la mejor forma de realizar su trabajo. Pero encontraremos entonces por otro lado las organizaciones que sí cuentan con un sistema de documental, donde lo primero que hará el trabajador una vez se sume a la organización será dedicarse a leer los diferentes manuales, el procedimiento, la metodología, cómo debe realizar su trabajo, y ya desde a partir de la documentación él ya puede saber qué es lo que debe realizar, ¿sí? Qué insumos tiene y cuáles son los objetivos y resultados que le esperan conseguir a partir de la ejecución de sus actividades. Y por último, se convierte también en un elemento de uso de marketing. La documentación en muchas ocasiones es utilizada por parte de los departamentos de marketing para demostrar que la organización tiene adecuadamente estructuradas sus actividades, que los productos que ofrece están adecuadamente estructurados, diseñados para alcanzar altos estándares de calidad, y de que de cierta manera la organización tiene un enfoque hacia la satisfacción de los lineamientos y requerimientos que tienen sus clientes. ¿Qué otro tipo de beneficios nosotros podemos identificar? Existir una disponibilidad para el análisis cuando se lleguen a presentar errores dentro del proceso, cuando se lleguen a presentar posiblemente accidentes. Nosotros podremos a partir de la documentación analizar posiblemente cuál fue el error que se presentó, qué elemento generó que ese accidente se presentara, y tratar a partir de allí mitigar los posibles errores que se presenten a futuro. También nos permitirá comparar el proceso con versiones anteriores. Cuando yo ya he realizado constantemente este ejercicio de mejoramiento continuo, podré a partir de esa documentación anterior verificar posiblemente cómo se estaba realizando el procedimiento antes, qué he eliminado, qué he cambiado yo, y qué aspectos y qué estrategias han realmente tenido beneficio significativo para la empresa, y en dado caso, si es necesario, llegar a implementar un proceso como se estaba ejecutando con anterioridad. ¿Qué ventajas entonces tiene para la organización el manejo de documentación? Elimina las fallas, como se los he mencionado, me reduce a mí la posibilidad de aparición de errores y de accidentes. Me reduce el tiempo de dedicación a una tarea específica. Cuando yo le determino al trabajador puntualmente qué es lo que debe realizar y cómo lo debe realizar, disminuye al máximo el tiempo en lo cual el mismo se tardará en desarrollarla. Disminuye costos. Al eliminar o al determinar puntualmente cuánto debo utilizar de cada recurso, eliminaré que se generen grandes cantidades de recursos inutilizados. Mejora la eficiencia, mejora la calidad en términos generales y aumenta la satisfacción de los clientes. Los clientes finalmente, al tener procesos adecuadamente estructurados, podrán conseguir, obviamente, productos adecuadamente desarrollados. Por último, ¿qué metodología se conoce
comúnmente para ese ejercicio de documentación de procesos. Esto dependerá del tipo de organización, dependerá de las actividades que se ejecuten dentro de cada organización y también dependerá de la metodología o la estrategia que la organización implemente para desarrollar ese proceso de documentación. En algunas empresas se encarga a un individuo, un ingeniero de procesos, en otras organizaciones es toda un área la que se encarga de llevar a cabo el ejercicio de documentación de procesos, o en algunas organizaciones incluso no hay un área en específico, sino que se encargará al líder del proceso o al coordinador o al director del proceso de que desarrolle esas actividades de documentación. Esta documentación se puede realizar bajo diferentes medios, por formatos previamente desarrollados por la empresa, pueden utilizarse elementos asociados como videos, audios y elementos software, obviamente, que me van a permitir a mí alimentar el sistema de información y tener constantemente documentado los diferentes procesos que se ejecutan dentro de la empresa. Mis estimados estudiosos, tal cual como lo mencioné en la sesión sincrónica de bienvenida al curso, este tiempo, estos 40 minutos en los cuales he estado hablando yo, sería esa primera parte de la sesión sincrónica en la cual pues han estado expuestos las diferentes temáticas y los conceptos que nosotros debemos desarrollar en este módulo 1. A partir de este momento se podría abrir el debate para una segunda parte de la sesión sincrónica en la cual pues ustedes pudiesen plasmar las preguntas o inquietudes que tuviesen. En este momento pues no es posible porque no se encuentra ninguno en línea. Pero pues les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre las temáticas que hemos trabajado, sobre los conceptos que hemos desarrollado, pueden escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma y con gusto los estaré apoyando. Muchas gracias a ustedes por la atención. Espero que se conecten a las siguientes sesiones sincrónicas y que participen del curso, lo más importante, dentro de los tiempos que están establecidos desde un inicio. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.